Número 7, porque vimos 6. El que vive por la fe, así como Abraham y como Sara, no se acomoda mucho en este mundo. ¿Usted puede repetir? Sí. El que vive por la fe, o por lo menos por esta fe, la fe bíblica, al igual que Abraham y al igual que Sara, no se acomoda mucho a este mundo. Pastor, ¿y dónde saca eso? Versos 13 al 16. Dice, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria mejor. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿De quién está hablando el autor aquí? De Abraham y Sara. ¿Cuál fue el punto? Él les dijo a Abraham y Sara, salgan de su tierra y de su parentela. ¿A dónde? No te preocupes, yo te lo mostraré después. Cuando ellos llegan a la tierra señalada, Dios le dice a Abraham y Sara, ustedes ven esta tierra que ustedes están pisando. Sí, esa tierra será de su familia. Esa tierra será de su descendencia. Y los años pasaron. Abraham y Sara tenían una promesa de Dios de que esa tierra iba a ser de su familia, pero ellos murieron y no llegaron a ver el cumplimiento. ¿Saben cuántas generaciones pasaron antes de ver el cumplimiento de esa promesa? De Abraham pasamos a Isaac, Jacob, sus hijos, de sus hijos 400 años más, póngale 8 o 9 generaciones y todavía el cumplimiento a esa promesa no se había visto. Por eso dice el verso 13 que ellos murieron en fe sin haber recibido la promesa. O sea que este es el cuadro. Abraham y Sara se pasaron la vida entera, o por lo menos el resto de sus vidas, pisando una tierra que iba a ser de ellos, pero todavía no lo era. Por lo tanto, ¿cómo vivieron ellos ahí? Todavía no era de ellos. Ellos sabían que les pertenecía, pero todavía no lo habían adquirido en posesión. Pero mientras tanto estaban viviendo ahí como ¿qué? Como extranjeros y como peregrinos. Sus descendientes pudieron ver entonces el cumplimiento de la promesa, pero ellos no. Y alguien pregunta, ¿y ellos en algún momento pensaron, Dios nos falló? No, aunque ellos nunca llegaron a ver el cumplimiento a la promesa, en ninguna manera pensaron que Dios les había fallado. ¿Por qué? Ellos siguieron creyendo. Pastor, ¿y cómo usted sabe que ellos siguieron creyendo? O por lo que dice el texto. ¿Y qué dice el texto? Que si ellos no hubiesen creído, se hubiesen devuelto a su tierra natal. Abraham y Sara tuvieron todo el tiempo del mundo para regresar a su tierra. Note, verso 15. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. ¿Lo ves? ¿Cómo sabemos que Abraham y Sara, a pesar de no ver el cumplimiento, siguieron creyendo? Se quedaron teniendo todo el mundo, todo el tiempo para regresar. Y se quedaron ¿por qué? Porque ellos sabían que Canaán, que la tierra prometida, era simplemente una sombra o una representación de una patria superior, la Jerusalén celestial. Dice el verso 14, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria mejor. Y dice el 16, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. La evidencia de que ellos siguieron creyendo a Dios es que se quedaron ahí, y eso evidencia que sus ojos estaban puestos en una patria mucho mejor que la tierra de Canaán. Y además fue solo cuestión de tiempo. ¿Saben lo que sucedió? Que Dios cumplió la promesa y esa tierra vino a ser posesión de la descendencia de Abraham.
aunque él no vio el cumplimiento, Dios cumplió su promesa porque Dios es fiel. Ese es el problema nuestro. Queremos todo ahora y Dios dice no. Posiblemente lo que yo te prometí ni siquiera lo vas a ver, pero va a suceder porque yo lo he prometido. Pero ellos se mantuvieron viendo la patria celestial. Y antes de que digas, pastor, pero eso era Abraham y Sara, es un asunto de viejos. Mira, esta fe no es una fe de viejos. Ese fue el mismo ejemplo que nos dejó David Livingstone, un famoso doctor que además de doctor era explorador y era médico. Amados hermanos y amigos, David Livingstone dejó la comodidad de su tierra en Inglaterra para irse a África. Un doctor, toda una carrera por delante, se fue a África como misionero. Y muchos hoy conocen a Livingstone. Lo conocen como el explorador que se fue a África y descubrió las cataratas Victoria y le puso ese nombre en honor a la reina. Pues te tengo una noticia, lo que llevó a Livingstone a África no fue el descubrir las cataratas. Lo que llevó a Livingstone a África fue el amor por las almas perdidas. Él no se acomodó a su tierra en Inglaterra, se fue a una tierra extraña y se quedó allí el resto de su vida pasando trabajo, muchísimas enfermedades, atacado por un león, atacado por un hipopótamo, más de 36,000 kilómetros de jungla y de sabana, predicando el evangelio. ¿Y saben lo que sucedió? Cuando el hombre muere de una disentería, de Inglaterra mandan a pedir el cuerpo. Y los nativos le sacaron el corazón y le mandaron el cuerpo y les dijeron, el corazón de Livingstone estaba aquí en África. ¿Lo puedes ver? El que vive por la fe de Abraham y Sara no se acomoda mucho a este mundo. Y al igual que Abraham y Sara, Livingstone no estaba loco. Mire todo lo que abandonó para irse a pasar trabajo. ¿Estaba loco? No, no era loco. Es que él estaba convencido de que hay una patria mejor que nos espera. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios lo ha prometido. Y miren el ejemplo que nos dejó por vivir creyendo a esa promesa. Así que no me venga con esa fe de viejos. Livingstone es un hombre de la historia contemporánea. Estuvo dispuesto a hacerlo porque tenía la mirada puesta en la patria celestial. Además, aquel que vive por la fe, número 8 del texto, así como Abraham está dispuesto a renunciar aún a las cosas más preciadas y que más sacrificio le han costado, simplemente en obediencia a Dios y para honrar a Dios. Pastor, repita. Si usted vive por esta fe, al igual que Abraham, usted va a estar dispuesto a renunciar a cosas valiosas y que le han costado mucho sacrificio, simple y sencillamente porque usted quiere honrar a Dios. Miren los versos 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Ofreció a Isaac. Piensen en todo lo que le costó a Abraham llegar a este punto de tener a Isaac. Un hombre viejo, con una mujer vieja y estéril, tener un hijo en su ancianidad, después de muchos y muchos y muchos años pidiendo a este muchacho. El muchacho llega y fue tan conflictivo el ambiente que tuvieron que sacar a Ismael y Agar de la casa, porque el otro le estaba haciendo bullying a Isaac. Y mandan a sacar a esas personas. Ustedes saben todo lo que Abraham sacrificó y esperó para este hijo. Y ahora que lo tiene, Dios le dice, sacrifícalo. ¿Saben lo que hizo Abraham? Vamos arriba. Se lleva a su hijo y levanta el cuchillo. Y Dios le dice, déjalo ahí. Yo sé que tú temes a Dios. Y le proveyó un cordero sustituto. La pregunta es, ¿por qué Abraham estuvo dispuesto a levantar el cuchillo? El texto lo dice. ¿Saben lo que pasó por la cabeza de Abraham? Yo lo sé porque el texto lo dice. Él dijo, Dios prometió que me va a dar una descendencia a través de Isaac. Míralo ahí conmigo, el verso 18. Fue a él a quien se le dijo,
en Isaac te será llamada descendencia. O sea, miren todo lo que está pasando por su cabeza. Dios me prometió descendencia en Isaac y ahora me dice que sacrifique a Isaac. ¿Cómo resolver esto? Bueno, si Dios tuvo el poder para darme a Isaac como me lo dio, Él también tiene el poder para resucitar a Isaac otra vez después de muerto. Verso 19. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿Lo ves? En todo momento Abraham está caminando por fe. Señor, yo no entiendo mucho cómo es que me prometes descendencia en Isaac y ahora me dices que lo sacrifique. No entiendo mucho, pero esto sé. Tú tienes el poder para levantarlo otra vez. Y así lo hizo. Le devolvió a su hijo, como dice aquí en sentido figurado, y le proveyó un cordero que tomó el lugar de Isaac, un cordero que fue sacrificado. El resultado de todo esto, ¿cuál fue? Lo volvió a recibir y nos ha dado una lección de fe. Y así, amados hermanos, todo el que vive por medio de esta fe que mostró a Abraham, hace cosas similares. Está dispuesto a sacrificar cosas muy preciadas y que costaron mucho sacrificio. Ese fue el ejemplo que nos dejó Eric Liddell. ¿Quién es Eric Liddell? Eric Liddell era atleta y misionero. Dijo en una ocasión: yo tengo dos dones que Dios me ha dado: correr mucho y hablar bien. Lo estoy simplemente parafraseando. Así que me voy a asegurar de que sea corriendo o que sea hablando, Dios sea glorificado. Y ese hombre era un atleta. Los pies le daban aquí de lo tanto que corría. Y llegó el momento de correr en unas olimpiadas y ese hombre se preparó, ese hombre se sacrificó para esa carrera hasta que se entera: tu carrera es el domingo. Y él dijo: pues me quedo fuera. ¿Cómo? Me voy a quedar fuera. Yo he sacrificado mucho, yo me he preparado mucho, pero este es el día del Señor y yo no voy a dejar de reunirme con el pueblo de Dios. Ese hombre estuvo dispuesto a renunciar a lo preciado. ¿Sabes el final de la historia? Apareció otro atleta que corría jueves y le dijo: yo te voy a dar mi turno. O sea que el líder le tocó correr en otra categoría, en otro día, sustituyendo a otro atleta que le dio su turno. Y ese hombre no solamente ganó la medalla de oro, ese hombre impuso un récord mundial. Amado joven, esta fe que tú estás viendo aquí la puede mostrar hasta jugando pelota en el estadio. Eso fue lo que hizo Eric Liddell corriendo. Cuando decides creerle a Dios. Y no puedo olvidar aquellas palabras de un competidor americano. Su entrenador le había dicho a ese competidor americano: de Liddell no te preocupes mucho. Ese hombre no está corriendo en su categoría. Ese hombre ya está cansado. Y un compañero le dijo a él: no te lleve del coach. Ese es el corredor más peligroso que tú tienes aquí. ¿Por qué? Porque él sabe por qué está corriendo. Y antes de empezar la carrera le dio un papelito a Liddell en su mano. El papelito decía: Dios honra a los que le honran. Y ese fue el resultado. Él decidió poner a Dios primero que todas las cosas, aún de aquellas cosas que había sacrificado y por las cuales había luchado. Y ahora Dios le había recompensado con medalla de oro y récord mundial. Amado hermano, hasta en una cancha de básquetbol esta fe se puede mostrar. Número 9. El que vive por la fe, así como Isaac y como Jacob, encomienda a sus hijos a Dios para bendición. ¿Y de dónde te saca eso? Versos 20 y 21. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. ¿Qué tenemos aquí? A Isaac bendiciendo a su hijo Jacob con respecto a asuntos futuros. Y aquí tenemos a Jacob haciendo lo mismo con José su hijo y con Efraín y Manasés sus nietos, bendiciéndoles con relación a cosas que eran futuras y manteniendo la debida distancia, porque no somos profetas ni estamos ejerciendo un ministerio profético. Al igual que estos hombres, todo aquel que tiene esta fe
confía en el poder y en la suficiencia de la palabra para el futuro de nuestros hijos. Y los bendice. Mira el futuro con fe. ¿Por qué? Porque confía en la suficiencia de la palabra. Pastor, deme más datos que no estoy entendiendo. Segunda de Timoteo 3, versículo 1, ¿qué dice? Querido hijo Timoteo, debes saber esto. Vienen tiempos peligrosos. La palabra peligrosos en el griego es la misma palabra que en otro lugar se traduce como salvajes. Vienen tiempos salvajes. ¿Y por qué? ¿Por asuntos de la ecología? No. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos y Es decir, lo que hace los tiempos futuros peligrosos ni siquiera es la ecología, es el tipo de persona que va a habitar este planeta. Y eso era una realidad en el tiempo de Timoteo, y ahora es más todavía, porque Pablo le agrega, y se pondrá de mal en peor. No sé usted, pero la primera vez que leí ese texto, ya teniendo hijos, pensé, Señor, ¿y qué le espera a mis hijos? Mira hacia adelante. Tú sabes todo lo que está sucediendo en nuestra sociedad, en el mundo, lo que se acerca, donde ya yo no puedo ni siquiera decir el matrimonio heterosexual es mandado por Dios porque vas a sufrir. Yo me pregunto, ¿qué le espera a mis hijos en el salón de clases, en la universidad, en la sociedad, cuando ellos se atrevan a decir que ellos creen en el diseño de Dios? No les esperan buenos días. Y eso genera temores en mí. Pero el capítulo de Timoteo no ha terminado. Por eso Pablo le dice a Timoteo, tú persiste en lo que has aprendido. Aunque ellos se vayan de boca, tú persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quiénes has aprendido. Y que desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para salvación. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, que esté preparado para toda buena obra. Yo no sé lo que le espera a mis hijos en cuanto a circunstancias. Yo lo que sé por la palabra es esto, que si yo me encargo de enseñarles la palabra de Dios ahora, desde su niñez, esa palabra será poderosa para llevarles a salvación y prepararlos para toda buena obra. Así que cuando ese temor llene tu corazón, aplique esta fe. Enséñale la palabra a tus hijos. Hay muchas cosas que estamos haciendo que son buenas y necesarias en este punto de la historia. Pero lo mejor que puedes hacer bíblicamente hablando ahora es encárgate de tus hijos. No es el servicio de la casa, eres tú. Enséñale las sagradas escrituras con fe, mira el futuro y piensa dentro de ti por lo que dice la Biblia. La Biblia es suficiente para salvarles y para prepararles, aunque les toque vivir en la boca del lobo. Pastor, yo no confío en ellos. Es que yo no te estoy hablando de ellos, yo te estoy hablando de la palabra de Dios. La fe confía en el poder y la suficiencia de la Biblia. Haz tú lo mismo, pero enséñasela. En otras palabras, no es yo confío en el poder de la palabra. Sí, pero tú se le estás enseñando a tus hijos, se le estás modelando. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Enséñasela y confía en Dios. Y si después resulta que yo no estoy hablando de resultados, el resultado yo se lo dejo a Dios y tú también. Yo estoy hablando aquí de lo que hace un corazón de fe. Mira al futuro y bendice a sus hijos con fe. En el caso nuestro, miremos hacia el futuro y aunque nos asuste lo que se acerca, confiemos en el poder de la palabra de Dios e instruyamos a nuestros hijos en el temor de Dios. Además, número 11, el que vive por la fe, así como los padres de Moisés, le teme a Dios antes que a los hombres, por más poderosos e intimidantes que estos se vean. Repito, el que vive por la fe, así como los padres de Moisés, le teme a Dios antes que a los hombres, por más poderosos e intimidantes que estos se vean. Verso 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses. ¿Ay por qué? Porque vieron que era un niño hermoso
y no temieron el edicto del rey. ¿Qué era lo que había sucedido? Vamos a establecer un paralelo con agendas que se ven hoy. El faraón tenía miedo de que el pueblo de Israel creciera para que en la guerra no se les pusiera en contra. Así que él quiso aplicar un control de natalidad, porque la población estaba creciendo mucho. Qué coincidencia, se parece mucho a una agenda hoy. Y él dijo, la solución es esta: infanticidio. Todos los niños varones de Israel vamos a tirarlos al Nilo cuando nazcan, si son varones, porque nada más hay dos, yo no sé si tú sabías, varón y hembra. Hasta Faraón tuvo sentido común para verlo. Si es hembra, no la maten. Si es varón, tírenlo al río. Yo creo que Faraón hubiese estado confundido hoy, pero ese no es el punto. Él dijo, si es varón, tírenlo al río. ¿Y qué hicieron los padres de Moisés? En lugar de temerle al hombre más poderoso de la tierra, Faraón, ellos le temieron a Dios. Le sacaron la lengua, se burlaron de él y escondieron al niño. Y ese llegó a ser el libertador. ¿Qué les parece? Eso se parece mucho, amados hermanos, a lo que hicieron algunos cristianos en la Segunda Guerra Mundial, que desafiaron por la fe al hombre más poderoso de la historia, Hitler, que había decidido borrar de la tierra a todos los judíos. Y muchos cristianos decidieron arriesgar sus vidas y esconder judíos. ¿Saben por qué? Porque le temían más a Dios que a Faraón. Puede ser el hombre más poderoso de la tierra, pero al final todos los hombres poderosos delante de Dios no son más que niños de 5 años con metralletas de agua en contra del ejército de los Estados Unidos. En otras palabras, al final no es más que necedad. Así que ellos decidieron temer a Dios y por eso escondieron a los judíos y le dieron la espalda al edicto del presidente de Hitler. Ellos desafiaron, no se dejaron intimidar por su poder, porque creyeron que Dios es más poderoso y dijeron no. Le dijo como Policarpo, aquel anciano que fue quemado en la hoguera por su fe en Jesús, y le dijeron, renuncia a tu fe. Él tenía 85 años y él dijo que renuncia a mi fe. 85 años he servido a Dios y nunca me he abandonado. ¿Por qué abandonarlo yo? Mira que te va a consumir el fuego. Y él nada más se rió. ¿Y tú crees que ese fuego me asusta? Yo le temo más a aquel fuego que nunca se apaga. Y ese hombre murió en el gozo del Señor. En otras palabras, temió a Dios antes que a los hombres. Número 2, el que vive por la fe, así como Moisés renuncia a las ofertas de este mundo y prefiere las ofertas de Dios. Repito, el que vive por la fe, así como Moisés renuncia a las ofertas de este mundo y prefiere las ofertas de Dios. Versículos 24 al 26. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Y por qué? Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer a la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. ¿Qué pasó? Moisés, ese niño que fue escondido por fe por sus padres, creció. Y cuando creció en la corte de Faraón. Él era hijo adoptivo de la hija de Faraón. En términos contemporáneos, Moisés era nieto de Donald Trump o de Putin, de los hombres más poderosos de este mundo. Y cuando llegó la hora de ver a su pueblo sufriendo y él tuvo que escoger, dice el texto aquí que él prefirió sufrir con el pueblo de Dios que disfrutar de todos los tesoros que Egipto le ofrecía. Y usted dirá, Moisés estaba loco. No, Moisés era un hombre muy inteligente. Cuando él se puso a comparar, literalmente llegó a esta conclusión: hay más riqueza aquí con el pueblo de Dios que allá en las riquezas de Egipto. Míralo conmigo. Verso 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios
que gozar de los placeres temporales del pecado. Y ahora, considerando como mayores que riquezas. Moisés no era un hombre bruto, Moisés era muy sabio. Cuando él se puso a comparar, él dijo: aquí hay más riqueza. Así que rehusó todas las posesiones de Egipto, todos los privilegios de ser el nieto de Faraón, y escogió ser maltratado, porque él dijo: no, aquí hay más riqueza. ¿Y por qué él llegó a esa conclusión? Dice el verso 26: porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Eso fue lo que hizo Moisés. Moisés se puso a comparar y dijo: yo prefiero la recompensa que Dios me ofrece a la recompensa temporal o los deleites temporales que este mundo me ofrece. Y antes de tú decir: eso fue Moisés. No. Eso pasa constantemente entre nosotros. Es como el hermano, de quien me voy a reservar su nombre, aunque es un elogio, que en un momento fue tentado y seducido por una joven que empieza a hacerle ofertas, que empieza a hacerle proposiciones indecentes. Y en ese momento, ¿qué llegó? En esto hay un placer temporal, pero a su mente llegó otro pensamiento: por más placer que esto me ofrezca, esto ni se compara con lo que Dios me ofrece. No, gracias, yo prefiero la recompensa de Dios. Mira, amado hermano, el renunciar a lo que tienes al frente ahora y estás viendo por una promesa que está en el futuro y no has visto, eso no es egoísmo, eso se llama fe. Renunciar a lo que el mundo te ofrece porque prefiere las promesas de Dios. Por lo tanto, este tipo de fe lo mostró Moisés y lo puedes mostrar también tú cuando seas sobornado, cuando seas incitado a lo malo y en ese momento digas: no, prefiero la recompensa de Dios que los deleites temporales del pecado. ¿Sabes algo? Sobre todo si tú no eres creyente y estás visitando. Dice el Salmo 16:11, que hablando de Dios: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Yo te pregunto, ¿qué en este mundo puede ofrecerte un gozo que sea completo? A mí no me interesa un gozo por la mitad, y a ti tampoco, si eres sincero. Tú quieres un gozo pleno. A mí no me interesa un gozo, una felicidad que dure 8,000 años. Yo quiero un gozo, una felicidad que dure para siempre. Pues ¿sabes algo? Ni el gozo pleno ni los deleites eternos los vas a encontrar en este mundo. Solamente Dios puede darte eso. ¿Te das cuenta que Moisés no era bruto? Él dijo: ay, ñeñe, yo prefiero la promesa de Dios que los deleites temporales del pecado. Además, número 3, el que vive por la fe, así como Moisés, persevera en una buena causa. Pastor, ¿por qué te lo dice así? A propósito de lo que estamos viviendo. El que vive por la fe, así como Moisés, persevera en una buena causa. Verso 27. Por la fe, hablando de Moisés, salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Y usted dirá: pastor, ese versículo me confunde un poco. ¿Ay, por qué? Porque mire, yo leí Éxodo capítulo 2 y Éxodo nos dice que la razón por la cual Moisés huyó de Egipto fue porque tuvo miedo de que Faraón lo matara. ¿Qué fue lo que pasó? Déjame hacerte la historia para que la entiendas. Moisés era el nieto de Faraón. Un día se entera: pero yo no soy egipcio, yo soy hebreo. Y un día encuentra a un egipcio maltratando a un hebreo. Moisés, lleno de ira, de indignación, mata al egipcio para liberar al hebreo. Todo parecía que era secreto. Al otro día Moisés se enteró que no era tan secreto, lo sabía todo el mundo ya. ¿Qué sucedió? Por miedo a que Faraón lo matara, Moisés huyó. Y usted dice: entonces no me encaja, porque allí dice que por miedo a Faraón él huyó, y aquí dice que él salió de Egipto sin temer la ira del rey. Como que parece haber una contradicción, pero no la hay. No hay contradicción, porque aunque Moisés huyó de Egipto por temor a su vida, la clave está aquí: se mantuvo
firme en la causa. Ese es el punto, míralo conmigo. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey. ¿Y por qué? Porque se mantuvo firme. Ese es el punto. Moisés abrazó una causa, abandonó todo lo que Egipto le ofrecía, lo que Faraón le ofrecía, y él prefirió sufrir e identificarse con el pueblo de Dios. Y él abrazó esa causa, y aunque Faraón lo buscó para matarlo, nunca abandonó la causa. ¿Entiende la idea ahora? Se mantuvo firme en esa causa, aunque su vida estaba en peligro. Así que, pastor, Moisés huyó de Egipto porque le tenía miedo a Faraón, ¿o no? Y yo diría, ahí ves, son correctas. Huyó de Egipto porque tenía miedo que le quitaran la vida, pero no le tuvo miedo a Faraón porque se mantuvo firme en la causa que había abrazado. Por eso lo estaban persiguiendo, porque permanecía firme. Y al igual que Moisés, tú puedes encontrar hoy a un Randy Alcorn. ¿Quién es Randy Alcorn? Un amado hermano que por causa de defender los derechos del inocente, es decir, de los bebés no nacidos, hasta su casa la perdió. Ese hombre no solamente habla en contra del aborto, él ha hecho algo para evitar el aborto. Amados hermanos, hablamos mucho, pero ¿qué estamos haciendo? Ese hombre se paraba enfrente a los hospitales abortistas y trataba de incentivar o de estimular a las mujeres a que no abortaran a sus hijos. Y usó todos los recursos que tenía en la mano, desde argumentos científicos hasta imágenes tridimensionales. Y muchas mujeres, por causa del ministerio de este hombre, decidieron no abortar. Resultado, lo que se esperaba. La clínica abortista lo demandó y ganó, porque perdieron muchos clientes. ¿Qué sucedió? Decidieron en la corte que todo centavo que él ganara por encima de $2,000, yo no recuerdo la cantidad, tenía que dárselo a la clínica. Llegó a su iglesia y dijo, prohibido pagarme más de $2,000. Me voy a quedar ahí por causa de mi fe. Perdió su casa, se la quemaron. ¿Ustedes creen que él no tenía miedo por su vida? ¿Ustedes creen que él tenía miedo por su vida y la vida de sus hijas? Pero se mantuvo firme en su causa. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta en el invisible. Yo te pregunto, ¿te anima esto a seguir con la causa que estamos defendiendo? ¿Y cómo seguir? Haz lo mismo que Moisés. Pon los ojos en el invisible. Olvídate de lo que tú estás viendo y mira el invisible y recuerda que Él es fiel y poderoso. Confía en Él, y aunque te maten, sigue en esa causa firme, porque eso es lo que glorifica a Dios y lo que más beneficia a tu alma y el alma de los que le rodean. Así que el que tiene la fe de Moisés persevera. Además, el que vive por la fe, número 14, así como Moisés hace lo que a otros les parece locura. Repita, pastor. El que vive por la fe, así como Moisés hace lo que a otros les parece locura. Verso 28. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Yo quiero llevarte al Éxodo. Imagina un día que tú estás en tu casa y sale tu vecino, y tu vecino te ve con una brocha pintando los bordes de la puerta de tu casa, pero resulta que no es pintura, sino que es sangre. ¿Qué tú crees que el vecino va a pensar? Este hombre está loco. Dios les había ordenado, esta noche pasará el ángel del Señor y matará a los primogénitos de Egipto. Y Dios dio esta instrucción: pinta los dinteles con sangre, sangre de corderos. Y cuando el ángel pase con la espada, estoy dramatizando, y ve esa sangre, llegará a esta conclusión: aquí alguien ocupó el lugar del primogénito. En otras palabras, alguien murió en su lugar, así que él seguía con su espada. Lo hicieron con fe. ¿Por qué? Porque Dios lo había ordenado. ¿Qué le importaba a ellos que el mundo dijera que estaban locos? Amado hermano, ya está bueno de pensar en lo que el mundo piensa. Estos hombres no pensaron en eso. Que si yo enseño esto me van a ver como un antiintelectual. ¿Y a mí qué me importa? Yo prefiero la sonrisa de Dios que el aplauso de este mundo, amado hermano. Por lo tanto, que se rían, que se burlen. A ellos les puede parecer locura que tú prediques la palabra de la cruz.
La palabra de la cruz es locura, dice la Biblia, para los que se pierden. Pero para los que se salvan es poder de Dios y sabiduría de Dios. Para ellos será locura, pero esa palabra de la cruz ha sacado a muchas personas de aquí, de la idolatría, de la mentira, del adulterio, de la fornicación, de la homosexualidad. Esa palabra que muchos consideran locura ha trasladado a muchos de las tinieblas a la luz. Y tú lo sabes, yo también, porque éramos de esos. Será locura para ellos, pero nosotros sabemos que es poderosa. Así que sigue predicando al Cristo crucificado. Pero que para algunos locura y otros tropezadero. Pero para los que se salvan, poder de Dios y sabiduría de Dios. Además, número 15, el que vive por la fe, así como Israel, bajo el liderazgo de Moisés, pisa lugares donde otros se ahogan. Verso 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Por la fe. ¿Tú te imaginas estar ahí en ese momento con el ejército egipcio detrás de ti? Y en ese momento Dios dice, ahora van a ver mi poder. Y el mar rojo se abre en dos. Y Dios dice el texto que Dios usó un fuerte viento que soplaba del desierto toda la noche. Y ahora Dios le dice, Moisés, que todo el pueblo te siga, caminen por ahí. Amado hermano, ¿usted hubiese tenido temor de dar ese paso? Yo no sé usted, porque yo sí. Yo sé mucho de biología marina. Me daría muchísimo miedo caminar por ahí. Pero ellos lo hicieron. Ellos pisaron un lugar donde los egipcios se ahogaron. ¿Por qué? Porque ellos le creyeron a Dios. Y usando esto simplemente de manera ilustrativa, eso fue lo que hizo John Peyton, un famoso misionero que le dijo a su pastor, me voy a los caníbales. Muchacho, no pise ahí, que todos aquellos que han pisado ahí se lo han comido. Tú eres loco si vas a los caníbales, te van a comer. Y este hombre le respondió a su pastor, amado pastor, con todo respeto, usted tiene ya 85 años y está próximo a morir. Un día a mí me comerán los caníbales, a usted se lo comerán los gusanos, pero en el gran día de la resurrección mi cuerpo se levantará tan justo como el suyo en la semejanza de nuestro Redentor resucitado. Eso es fe. Sí, que me coman los caníbales, aunque muchos no hayan pisado ese lugar porque se lo han comido, yo lo voy a pisar por la fe en el Señor. Y no con la fe de que Dios lo iba a librar necesariamente, sino de que aun cuando se lo comían, resucitaría con el cuerpo de Cristo, el cuerpo glorificado. Además, el que vive por la fe, así como Rahab, no teme recibir a los hijos de Dios e identificarse con ellos. ¿Cómo? Aquel que tiene esta fe no teme identificarse con los hijos de Dios y juntarse con ellos. Dice el verso 31, por la fe la ramera Rahab, o sea que Dios ve en la fe hasta de una persona que era ramera, no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. ¿Qué hizo ella? Ella escuchó del Dios de Israel, se identificó con el Dios de Israel y decidió esconder en su casa e identificarse con esos espías del pueblo de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Que cuando los muros de Jericó cayeron, todos ellos perecieron, excepto Rahab. ¿Qué hizo ella? Por la fe en Dios, no tuvo temor de reunirse y de identificarse con los hijos de Dios. Y eso pasó con nuestro querido hermano John Owen. John Owen era el más ilustre de todos los puritanos, un hombre ilustrado, un hombre instruido, mientras que John Bunyan, un hombre que llegó a un 8º curso, estaba preso porque estaba predicando sin licencia, sin la licencia de la corona. John Owen tenía todo el respeto del mundo, el ilustre tenía todo el respeto del mundo por este hombre que llegó solo a un 8º grado, por la pasión y la fidelidad con que predicaba. ¿Y sabe lo que hacía? Por encima de la reina y de todo el mundo lo iba a visitar y se identificaba con él. Un día alguien le preguntó, ¿y en serio tú te identificas con ese zapatero?
Y él le dijo, yo daría todo mi conocimiento por predicar como un hombre así. ¿Saben cómo se llama eso? Fe. La fe de Rahab, que no teme identificarse con el pueblo de Dios porque tiene la mirada puesta en el invisible. Además, aquellos que tienen la fe de este texto, dice aquí, o nos enseña el texto, que también verán derribarse muros o derribarán muros que el mundo considera impensables. ¿Dónde está eso? Verso 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. ¿Ustedes recuerdan esa historia? Israel llega a Canaán. 2 espías dicen, eso es causa perdida. Esos hombres son grandes y sus murallas son altas. Era inconcebible pensar que Israel, sin ni siquiera tener un ariete, es decir, una máquina de guerra, podían derribar esos muros. Pero ¿qué dijeron Josué y Caleb? Vamos para allá, Dios lo prometió, nos lo vamos a comer como pan. Vamos arriba. Y llegaron ahí y duraron 7 días rodeando la ciudad. Parecería una locura, ¿verdad? 7 días rodeando la ciudad, y el último día la rodearon 7 veces. Y al final de la última vuelta, de tantas vueltas y vueltas, dan un grito de victoria, y los muros que no se concebía que cayeran comenzaron a caer. ¿Por qué? Porque ellos le creyeron a Dios. Hay ahora un muro que muchos consideran inconcebible que se caiga, pero yo creo por este texto que no deberíamos pensar que no hay manera de que caiga. ¿Por qué? Porque con nosotros está el Dios de Israel. Esa fue la causa de William Wilberforce. Años y años dando vueltas, estoy usando de manera ilustrativa el lenguaje, dando vueltas alrededor de una causa. Más de 20 años luchando para que los esclavos sean puestos en libertad, para abolir la esclavitud. Años y años y años y años. ¿Y por qué no se liberaban? Por intereses políticos, porque esos esclavos le generaban dinero a sus amos. Se parece mucho a una causa que vemos hoy, que es más política que otra cosa. Muchos defienden una causa porque detrás de eso hay mucho dinero que favorece a los líderes, y lo digo con responsabilidad. Por lo tanto, a muchos de nosotros nos puede parecer, ¿en serio tú crees que la iglesia va a hacer o va a derribar un muro así, con los Rockefeller detrás? ¿En serio tú crees que la iglesia va a poder? No, la iglesia no, pero Dios sí. Así que ellos duraron 7 días dando vueltas, Wilberforce 20 años, y nosotros el tiempo que sea necesario, porque nuestro Dios es más poderoso y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que sigue dando vuelta, hermano, que los muros pueden caer, si Dios lo quiere. Él es poderoso. Pastor, usted ha mencionado mucho aquí, No, y se puede mencionar muchísimos más, pero no daría el tiempo. Y estoy citando lo que dice precisamente el versículo 32. Dice, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Y literalmente digo, el tiempo me faltaría porque me quedan 5 minutos. Pero yo creo que el punto ya ha quedado claro. ¿Te has dado cuenta de lo que es capaz de hacer una persona que pone su fe en Jesús? Permíteme recordarte todo lo que se ha dicho y lo que puede hacer una persona por la fe, o lo que puede hacer Dios cuando decidimos creer en Él. El que vive por la fe no se acomoda mucho a este mundo, porque tiene su mirada puesta en la patria celestial. El que vive por fe está dispuesto a renunciar a cosas por las cuales se ha sacrificado, porque cree que Dios es poderoso para darle más de ahí y aún resucitar de entre los muertos. El que vive por la fe encomienda a sus hijos a Dios con relación al futuro. Ellos se encargan de enseñarle la Biblia, encomendárselos a Dios en oración, creyendo que la palabra es poderosa para prepararlos para toda buena obra. El que vive por la fe, así como los padres de Moisés, le temen más a Dios que a los hombres. Por eso no tienen problemas en desafiar a cualquier autoridad cuando esa autoridad se atreva a desafiar a Dios. El que vive por la fe, así como Moisés, renuncia a todo lo que el mundo te ofrece, porque cree y está convencido de que lo que Dios ofrece es un gozo pleno y duradero, y este mundo ni en sueño puede darnos algo así. El que vive por la fe persevera en una causa, así como Moisés, así como Randy Alcorn. El que vive por la fe
así como Moisés y como el pueblo hace lo que al mundo le parece locura, porque aunque le parezca locura al mundo, sabemos que esto es poder para salvación. El que tiene esta fe, así como Moisés pisa lugares donde otros se han ahogado, el que tiene esta fe, así como Moisés y Josué y el pueblo derriban muros que el mundo considera que no se pueden derrumbar, pero se pueden derrumbar porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y él sigue diciendo, mira, por la fe algunos conquistaron reinos, otros actuaron con justicia, cerraron bocas de leones, escaparon de peligros, sacaron fuerza de la debilidad, vieron la resurrección, sufrieron, pero nunca fueron decepcionados. De modo que espero que esté claro. Como les dije la vez anterior, son muchos ejemplos, pero al final el punto no era darles una biografía de cada uno, porque ese no es el propósito. Es mostrarte algunos ejemplos particulares de lo que es capaz de hacer el Dios fiel y poderoso a través de un siervo que decide confiar en Él. Así que te dejo con este reto para el presente. Y sobre todo quiero enfocarme en los jóvenes. Toma este reto presente. Yo una vez escuché a un joven decir: nosotros somos la generación rebelde, nosotros seremos recordados para siempre. ¿Sabes lo que dice la Biblia y lo que nos recuerda la historia? Que los que viven igual que todo el mundo nunca van a ser recordados. Decidieron hacer y vivir como nunca, como otras personas no viven. Decidieron hacer lo que otros no hacen. Si tú vives como todo el mundo, ¿dónde está la diferencia? No la hay. Pero si tú decides en medio de este mundo ir en contra de la corriente y hacer la diferencia, esos van a ser recordados por siempre. Y si no te recuerda este mundo, recuerda esto: que Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo en el Señor. Recibirás recompensa en la resurrección y oirás de los labios, no de Donald Trump ni de Putin, de Jesús decir: ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que, amado hermano, atrévete a seguir viviendo por la fe todo lo que te resta de vida. Y a ti, amado amigo, yo te invito a que abraces esta fe en Jesús que llevó a todos estos hombres a vivir así. Abraza la fe en Jesús y vas a experimentar lo que dijo un famoso filósofo no cristiano, Eric Kaufman. Él dijo: mira, para serte sincero, la religión provee ese encanto, oye eso, ese significado y emoción, y en nuestro momento presente nosotros los seculares no lo tenemos. Hasta los mismos no creyentes de este mundo, amado hermano y amigo, reconocen que hay un encanto en el vivir por la fe, un sabor, un propósito, un significado para este mundo insípido en tinieblas, y tú lo tienes. Así que yo te reto, amado hermano, una vez más, que tú seas la sal de la tierra y que así brille tu luz. Y si tú no eres creyente, amado amigo, yo te exhorto de todo corazón: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pastores, que yo no sé, porque es que mire, yo he pecado mucho. ¿En qué estamos? ¿Qué es la fe? La fe es creerle a Dios. Si tu corazón te dice que Dios no te puede perdonar porque has pecado mucho, es el momento de decirle a tu corazón: basta ya, porque Dios ha dicho que todo pecado será perdonado. ¿A quién le vas a creer? ¿Al diablo el acusador? ¿A tu corazón o a Dios? Es Dios el que promete que todo el que invoque el nombre de su Hijo será salvo. Invócalo y ven a experimentar la bendición de lo que es vivir por fe, mediante la fe y conforme a la fe. Oremos. Señor y Dios, al estudiar esta palabra una vez más, experimentamos esa mezcla usual. Por un lado nos sentimos humillados y avergonzados, porque si somos sinceros con nosotros mismos y con aquellos que nos rodean, este elemento de la fe nos ha faltado tantas veces en tantas decisiones.
Padre, es nuestro deseo y nuestra más sincera oración. Aumenta nuestra fe. Queremos vivir por la fe en ti. Queremos tener nuestros ojos puestos en tus promesas, recordando siempre, oh Señor, que tú eres fiel y poderoso para darnos todo lo que has prometido. Te rogamos, oh Señor, que así como Moisés, tú nos des la valentía de renunciar a las ofertas de este mundo para abrazar, oh Señor, tus ofertas. Padre, danos esa fe.